Ahora sí, de parte de Portfolio Personal Inversiones, con el gerente comercial Juan Carlos Mejía Brando, vamos a hablar sobre oportunidades de inversión y financiamiento en la Argentina actual. Juan Carlos, adelante, todo un desafío siempre, no hablar de números en la Argentina. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos por participar. Gracias a Martín por convencernos de participar acá en Atlantic y ser parte de esta expo que es un éxito hasta el momento. Bueno, tengo tiempo limitado, así que es muy difícil tratar de resumir y hacer esto de una forma bastante comprimida, pero vamos a tratar de repasar los principales puntos hoy que nos interesan a todos de la economía argentina, como para poder uno ver cuáles son las perspectivas y qué es lo que podemos ver en el corto, en el mediano y en el largo plazo para ver qué hacemos con nuestras inversiones y qué podemos hacer y si conviene o no hoy en día gastarnos la plata en real estate, en inversiones financieras o en diferentes tipos de activos. El primer tema que quiero tocar, y lo voy a hacer de una manera bastante rápida, muy por encima, pero que es necesario que la toquemos, es el entorno internacional. El entorno internacional básicamente hoy está segmentado en dos cosas. Primero, estamos prácticamente terminando la semana con el comienzo de una cuasi nueva guerra entre Israel y Hezbollah, que eso va a ser bastante importante para todo el tema petrolero y de todo el tema de estabilidad política y económica a nivel mundial. El segundo punto, que no es un tema menor, es que se nos avecinan las elecciones en Estados Unidos y esta semana el gobierno de los Estados Unidos, el señor Powell, quien maneja la Reserva Federal de los Estados Unidos, hizo una baja en la tasa de interés en los Estados Unidos. ¿Por qué se hizo esa baja? Porque la economía de Estados Unidos en teoría se venía desacelerando y tomaron la decisión después de 4 años de bajar 0,50 la tasa de interés. Entonces ustedes dicen, pero ¿qué implicancias tiene para nosotros que el señor Powell en Estados Unidos baje la tasa de interés en Estados Unidos? Cuando uno invierte en activos de renta fija, en bonos, por ejemplo, y le bajan a uno la tasa en un 10%, pues como que deja de ser atractivo para nosotros invertir en bonos. Entonces empezamos a mirar al costado y decimos, ¿qué otras alternativas tengo de inversión? Porque mi rendimiento se me está bajando. Entonces esto beneficia a los commodities, va a beneficiar el oro, va a beneficiar la soja, va a beneficiar ese tipo de productos. Va a beneficiar a la Argentina porque yo no sé si ustedes alguna vez han oído la palabra famosa del riesgo país, que el riesgo país sencillamente es la cantidad de puntos que tiene que tener la tasa de interés de un país sobre el bono del Tesoro americano, que supuestamente es el instrumento libre de riesgo. Entonces, si la Argentina tiene un riesgo país de 1.600 puntos, quiere decir que si la tasa de interés en Estados Unidos es del 3%, la Argentina debería valer 1.600 puntos más, o sea, un 19% de tasa debería rendir la deuda argentina. Si baja la tasa en Estados Unidos, va a bajar la tasa en Argentina y eso es bueno porque hace que al bajar la tasa suba el precio de los bonos argentinos. Entonces, ese es hoy el entorno en cuanto a la parte económica. Tenemos el entorno político internacional, que es en noviembre se vienen unas elecciones. Inicialmente empezó la pelea entre Trump y Biden. Biden se retiró, la vicepresidenta asume el compromiso de ser la candidata contra Trump. Las encuestas están prácticamente parejas, no se sabe cuál va a ser el final. Las encuestas, ustedes se han dado cuenta que políticamente en toda Latinoamérica y Estados Unidos se han latinizado, no han sido correctas, entonces el final puede ser de película. ¿Qué pasa si gana el señor Trump? Que va a ser bueno para las acciones, malo para los bonos en los Estados Unidos. Si gana Kamala Harris, ¿qué va a pasar? Que va a ser bueno para los bonos y malo para las acciones porque la gente va a dejar de invertir en el mercado de acciones. Para la Argentina, ¿qué implica eso? Que si vamos, y no tengo la verdad revelada, ¿qué implica eso? Es que se va a demorar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional si es que se está negociando algún acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué? Porque el principal jugador del Fondo Monetario Internacional es los Estados Unidos y no va a tomar ninguna decisión hasta que no haya una definición política. Entonces, de aquí a noviembre
acuerdo con el fondo lo vemos muy difícil. No quiere decir que no haya algunas modificaciones del acuerdo, pero un nuevo acuerdo es muy difícil. Y después de las elecciones, ellos van a durar por lo menos entre 3 y 6 meses tratando de arreglar todo lo que está pasando en Estados Unidos. Por lo tanto, por allá, recién en abril, mayo, podríamos estar hablando de un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Con eso, yo quiero poner un punto final para la parte internacional, es que en este momento se está hablando de la posibilidad de mejorar las condiciones de la deuda argentina, sacando una serie de gastos que la Argentina paga cuando paga sus intereses al Fondo Monetario Internacional. Y nos podríamos ahorrar alrededor de 1.2 billones de dólares en ese arreglo o en ese bypass que vamos a tener, mientras hay un nuevo acuerdo internacional. Entonces, por el momento, esa es la parte internacional y ahora quiero pasar a la parte local. Entonces, si por favor me pones ahí. ¿Cuál es el tema de moda hoy en la Argentina y en los mercados en el día a día? El blanqueo. ¿Cómo viene el blanqueo? Inicialmente se estaba hablando de que el blanqueo iba a permitir que la gente blanqueara entre 10.000 y 20.000 millones de dólares. Después se habló entre 20.000 y 30.000. Ya hoy hay gente muy optimista que está hablando que el blanqueo va a ser un éxito y va a tener entre 30.000 y 40.000. No va a ser un blanqueo como el de Macri, va a ser mucho más chico. Los jugadores que están entrando al blanqueo no son los jugadores que entraron a lo de Macri. En el gobierno de Macri entraron tipos que tenían 5, 6, 7, 8 millones de dólares ese blanqueo. Como se enteraron a los 10 meses les pusieron un impuesto y cuando el dicho que ustedes tienen, que cuando uno se quema con leche ve una vaca y llora, esa lección ya todo el mundo la aprendió. Entonces hay mucha gente que está blanqueando 100.000, 200.000, 300.000 dólares, 400.000. Padres de familia que dicen, tengo hijos de 20 y pico años, yo me blanqueo 100.000 y le blanqueo 100.000 a cada uno de mis hijos para que se compren un departamento, aprovechando que el precio de las propiedades está relativamente bajo el metro cuadrado acá en Argentina. Y eso es lo que estamos viendo. Y estamos viendo también algunos que son un poco más osados que dicen, entro al blanqueo con 700.000, 800.000 dólares y me como la multa del 5%, total son 40.000 dólares, mando la plata para afuera, me compro un bono del Tesoro americano y en 2 años recupero la multa de lo que tengo que pagar. Eso es lo que estamos viendo hoy. En números, para ser sintéticos, ahí lo están viendo. Cuando empezó el blanqueo, vemos el cuadrito verde que está en el primer gráfico. Empezó muy lento, obviamente todo el mundo empezó muy tímido a entrar, nadie sabía cómo funcionaba, había muchos grises y fue agarrando vuelo, empezó con menos de 100 millones de dólares diarios que estaban ingresando al blanqueo. El último dato que tenemos nosotros, que fue el 16 de septiembre, que fue el lunes pasado, fue 380 millones de dólares. Si estos montos diarios sobrepasaban los 300 millones de dólares, ya daban un gran éxito. En números, quiere decir que en plata, porque uno puede blanquear propiedades, puede blanquear cuentas que están en el exterior, en monetizando eso, estamos hablando que hasta el momento se ha blanqueado alrededor de 3.300 millones de dólares. Y esta última semana, que es la que queda, se calcula que si seguimos con el ritmo que hay, se van a blanquear otros 3.000 millones más. ¿Qué implica eso? Y usted dice, pero bueno, el blanqueo, ¿qué implicaría ese blanqueo? Implicaría un aumento en la recaudación del Estado Nacional, en ese sentido. Ahora, esa plata no va a las reservas internacionales porque es plata de ustedes que va a quedar en las cuentas bancarias. Entonces, como segunda cosa, que es importante que vean, es el segundo gráfico de allá. En la parte de abajo son los depósitos en los bancos. Los depósitos en los bancos, desde agosto hasta esta semana, han aumentado y se encuentran hoy alrededor de 6.500 millones de dólares de depósitos en los bancos, que es la gente que ha ido depositando. Normalmente cuando uno deposita dólares en la caja de ahorro del banco, lo que hace el banco es que manda eso al Banco Central y lo encaja, lo deja guardado en el Banco Central. Ese gráfico, que es una línea para arriba, quiere decir que los bancos en las sucursales tienen los dólares de todo el mundo, no los ha mandado al Banco Central. Usted dice, pero entonces, ¿qué? ¿Todas las sucursales están llenas de dólares? Sí, están llenas de dólares. ¿Y por qué están llenas de dólares? Porque a partir del 1 de octubre, la gente que depositó o blanqueó menos de 100.000 dólares puede retirar. Entonces, los bancos quieren evitar
pagar el costo del camión de caudales hasta el Banco Central, para tener que regresarlo cuando la gente se presente y que no saben cuánta gente va a estar el 1 de octubre pidiendo sus dólares. Entonces están en las sucursales y los dólares hoy están disponibles para que el 1 de octubre el que necesite pueda salir de ahí. Esos son los números que hay hoy en cuanto al encaje. ¿Qué ha implicado eso? Que hay mucha más liquidez en los bancos. Y al haber más liquidez en los bancos, ha aumentado la demanda y ha aumentado los créditos, no solo en dólares, sino en pesos en los bancos. Y eso ha hecho que se haya crecido alrededor de unos 600 millones de dólares en dólares contantes y sonantes en créditos desde que empezó el blanqueo. El segundo punto que quiero tocar, no sé si alguien tiene alguna pregunta o alguna duda, siéntase libre de hacerme alguna pregunta, que no tengo ningún inconveniente. El segundo punto que quiero tocar es el famoso contado con liquidación. Para los que no saben qué es el contado con liquidación, los dólares, acá hay dos tipos, dentro de los tantos tipos de cambio que hay. Si yo quiero tener dólares, yo puedo tener dólares acá, localmente, o dólares en el exterior. El contado con liquidación son los dólares que yo puedo llegar a tener en el exterior, en una cuenta bancaria en el exterior. ¿Cómo funciona eso? Con el riesgo que hay argentino, ¿yo qué prefiero? ¿Tener dólares acá en Argentina o prefiero tenerlos en el exterior? En el exterior, ¿cierto? Entonces el contado con liquidación vale más de lo que vale el dólar local. El dólar local se llama el MEP, medio electrónico de pago, porque lo puedo transferir. Hoy estamos en un veranito de contado con liquidación. ¿Por qué? Porque el contado con liquidación, que llegó a estar en 2.770 pesos el 18 de octubre del 2023, bajó, volvió a tener un pico en mayo, que subió hasta 1.480, y volvió a bajar nuevamente y se está en niveles de más o menos de 1.200 pesos por dólar. ¿Por qué ha venido bajando? Porque dentro del blanqueo también se está permitiendo pagar anticipadamente con muy buenas condiciones bienes personales de manera anticipada. Entonces mucha gente que tenía dólares afuera los está trayendo a través del contado con liquidación, aumentó la oferta de esos tipos de cambio, de esos dólares de contado con liquidación, y ha hecho que baje el dólar de contado con liquidación y también de MEP, porque están liquidando para eso. ¿Qué va a pasar a partir del 1 de octubre? Futurología. Eso es lo que dice el gobierno, que le tiene miedo, porque no sabe qué va a pasar el 1 de octubre si vuelve otra vez a subir el dólar y qué va a pasar con eso. Ahora, tenemos una situación muy importante. Hoy la brecha está en un nivel tan bajo como el que tuvimos en mayo. ¿Cuál es la brecha? La brecha es la diferencia entre el tipo de cambio oficial y los dólares alternativos. Nunca en la historia de la Argentina el tipo de cambio oficial llegó a bajar cuando teníamos dólares alternativos, sino que siempre tuvo tendencia alcista. Y nunca los dólares alternativos bajaron a encontrar al tipo de cambio oficial. Nunca en la historia ha pasado. En este momento se está empezando a presentar que el tipo de cambio alternativo empiece a igualar al tipo de cambio oficial. Entonces, hoy nuevamente volvemos a tener una brecha que cayó muy fuerte, está a niveles del 28, 27%, porque el viernes volvió a caer. Y si ustedes nos preguntan, estamos otra vez si ustedes nos preguntan qué se podría hacer esta semana, es salir del cepo. Con un nivel de brecha de estas y con las condiciones que vamos a ver más adelante de reservas internacionales, esta es una semana donde se podría salir del cepo. Si no se sale del cepo en esta semana, eso se va a alargar, y en el presupuesto que presentó el presidente Milei en cadena nacional, está estipulando que se sale de cepo recién a finales del próximo año. Hoy estamos en condiciones de poderlo hacer. Hoy se podría hacer. ¿Qué es lo que está pasando? Que obviamente el ministro Caputo, en su primer intento, cuando salió del primer cepo, él tenía una cebolla y cortó la cebolla al medio y salió y sacó todas las restricciones de un día para otro. Y no le funcionó y fue desastroso. Entonces, ¿qué está haciendo ahora? Como ya aprendió, está como sacando las pequeñas capas de la cebolla de pedacitos. Entonces, las restricciones las va sacando y va mirando cómo se comporta el mercado. Saca otra y mira qué pasa con el mercado. Vuelve y saca otra. En este momento, yo creo que le quedan poquitas capas
Esta brecha ayuda a que en este momento estemos en un momento de poder salir. Si no lo hacemos en este momento, vamos a tener que convivir con el cepo por lo menos hasta finales del próximo año. Al menos de que exista el famoso crédito con los árabes, al menos de que haga ya un milagro acá en la Argentina que normalmente sucede. Esto con el tema del cepo. Luego vamos a ver rápidamente cuál es el efecto del blanqueo. El efecto que ha generado en el blanqueo es básicamente que el tipo de cambio y la intervención del Estado Nacional haya disminuido. Cuando dijeron que iban a intervenir, todos pensamos que íbamos a volver a la etapa de Massa. El gobierno tiene 1.900 millones de dólares para intervenir el tipo de cambio alternativo, el contado con liquidación y los dólares MEP. Hasta el momento ha utilizado 600 millones. ¿Tiene todavía munición para intervenir? Sí, hay todavía munición para intervenir. ¿El mercado cada vez pide menos intervención? Sí, cada vez pide menos intervención. ¿Cuál es el nivel, un nivel lógico de tener en contado con liquidación? 1.300 pesos. Cuando salieron con un título que permitía a las empresas girar los dividendos y pagar los créditos intercompany, que se llamó el BOPREAL 3, el mercado convalidó y le dijo al Ministerio de Economía y al Banco Central, mire, nosotros nos sentimos cómodos con 1.350. Entonces creemos que es posible que a partir del 1 de octubre, que se termina el blanqueo, que termina de haber ingreso de dólares y todo eso, vuelva a subir otra vez el contado con liquidación, porque si no sacan el cepo vamos a seguir con estos dólares alternativos y nos ubiquemos más hacia niveles otra vez de 1.300 pesos. ¿Qué ha pasado con el tema de la oferta y la demanda en el mercado único y libre de cambios? Como ustedes saben, nosotros no podemos salir a comprar dólares así como así y si no estamos restringidos a $200, entonces por eso todo el mundo va a comprar el MEP. Tenemos un problema gravísimo en ese sentido y es que el gobierno nacional venía comprando reservas hasta el mes de mayo y venía comprando dólares y venía comprando dólares y venía comprando dólares. ¿Por qué podía comprar dólares para aumentar las reservas internacionales? Porque lo que hizo el ministerio fue decirle a los importadores, ¿saben qué? Ustedes hoy no van a pagar la importación, no le van a pagar a sus clientes en el exterior de manera inmediata, sino lo vamos a hacer dentro de 4 meses. Entonces los dólares que necesitaban para pagar las importaciones las fueron aplazando, las fueron aplazando y las fueron aplazando. En el mes de junio empezó a necesitarse dólares para comprar eso, para pagar esas importaciones que veníamos haciendo. Se empezó a comprar en el mes de julio, en el mes de agosto también, y en el mes de septiembre se dejó de comprar. ¿Por qué? Porque bajaron el impuesto país del 17,5% al 7,5%. Entonces, ¿qué hicieron los importadores? No importaron, dejaron las importaciones listas y las registraron recién el 2 de septiembre, que es cuando tenían que pagar el impuesto país. El impuesto país queda registrado y se empieza a pagar ahora a partir de octubre, y vamos a tener octubre, noviembre, diciembre y enero una alta demanda de dólares por parte de los importadores porque no han pagado los compromisos que tenían anteriormente. Eso por un lado. Por el otro lado, el campo, que es el gráfico de abajo, aunque no lo crean, a pesar de que ya pasó la cosecha gruesa, sigue liquidando y viene acompañando y viene liquidando de a poco, seguramente porque el campo también está apretado con los gastos y viene necesitando dólares, cosa que nunca lo habíamos visto y nunca lo habíamos pensado que la liquidación se iba a pasar hasta estos meses. Por el otro lado, tenemos otra situación muy interesante. El mercado está nervioso. En el gráfico, en uno de los gráficos que vimos, vieron que en junio se disparó el contado con liquidación otra vez hacia 1.450 pesos. De un momento a otro se disparó. Bueno, la anécdota es muy chistosa y no es graciosa porque eso demuestra el nerviosismo y por qué tomar decisiones hoy en la parte económica son difíciles. Cuando salieron a avisar que ya tenían la plata para pagar los vencimientos de deuda, la Argentina tiene bonos globales con los cuales hay que pagarse en dólares,
que es deuda que ha emitido en el exterior. Generalmente los pagos de intereses y amortizaciones son en enero y en julio. Y salió el Ministerio de Economía a decir, ya tenemos la plata para pagar lo de enero del 2025, lo de julio del 2025 y lo de enero del 2026. Los próximos 3 pagos ya tenemos la plata. La tenemos guardada y vamos a salir a transferir eso a un fideicomiso en Nueva York para que quede allá en una cuenta, eso se llama una cuenta de escrow, una cuenta de garantía, y los inversionistas se queden tranquilos de que no vamos a defaultear la deuda y que vamos a tener la plata para pagar los intereses. Y hago énfasis en la palabra intereses. ¿Por qué? Porque el título paga intereses y amortización. Y el médico y el mercado oyó solo la palabra intereses y dijeron, ups, la Argentina solo tiene plata para pagar los intereses. Entonces todo el mundo se puso nervioso porque dijeron, no van a pagar la amortización, vamos a reestructurar la deuda en enero. Y automáticamente todos los analistas, todos los economistas de nuestros equipos empezaron a ver, bueno, ¿y Argentina es similar a qué crédito? A Turquía. Turquía vale, la deuda de Turquía emite al 12%. Entonces, vamos a ver, esto debe ser una reestructuración a 10 años. Y ya automáticamente ya todo el mundo estaba asumiendo que se iba a defaultear la deuda, ya sabíamos cuánto iba a valer los bonos nuevos que iban a emitir, a qué plazo, cuál era la tasa del cupón. Y al mes hubo una reunión en la Cámara de Agentes de Bolsa con el ministro Caputo, y el ministro Caputo lo primero que dice es, bueno, entonces, como les dijimos hace un poco más de un mes, que fue el día de la final de la Copa América, nosotros ya tenemos la plata para pagar los intereses, ya tenemos la plata para pagar el capital. Y todos los agentes de bolsa se empezaron a mirar, ¿cómo así? ¿La plata de los intereses y del capital? Sí, obvio. ¿Pero hay plata para el capital? Sí, plata para el capital. ¿Pero habían dicho intereses? Sí, intereses y capital. ¿Y al otro día qué pasó? Bajó el dólar otra vez, los bonos se estabilizaron, el mercado dejó de transpirar, todos pudimos volver a dormir tranquilos y todos esos análisis que gastaron se usaron para prender la parrilla el sábado, porque no fue para nada. Entonces el mercado está nervioso, no se sabe con claridad qué es lo que va a pasar. Los dólares se compraron recién la semana pasada, me pueden creer que bajó todo el dólar y los dólares recién se compraron la semana pasada. Todavía no se han transferido, pero ya a nadie le importa porque el ministro ya dijo que estaba la plata, pero la plata está para eso. Para nosotros, hoy el Gobierno Nacional y el Banco Central recibió el 10 de diciembre reservas internacionales por menos 10.889 millones. Nuestros cálculos es que las reservas internacionales hoy están en menos 7.900 millones, o sea, casi menos 8.000 millones. ¿Por qué? Ya les vamos a explicar por qué. Hay gente que hace un cálculo, nosotros hacemos otro cálculo que ahora les vamos a mostrar de por qué para nosotros están en menos 8.000 millones. Creemos que las reservas internacionales van a seguir cayendo. ¿Por qué? Porque la cosecha fina se va a liquidar, pero no hay de dónde sacar dólares. Hoy nadie está invirtiendo en la Argentina, nadie está trayendo. Lo poco que está entrando es del blanqueo, que eso va a generar consumo. ¿Me entienden? Los dólares que ustedes traen de blanqueo o la gente que se está animando a comprar una propiedad, la gente que dice, mira, la deuda argentina está buena, está como para comprar bonos, hay oportunidad, está entrando a comprar deuda, pero es plata de ellos, no es plata de las reservas internacionales. Las reservas las componemos con exportaciones que no están creciendo. Y además las exportaciones que se están haciendo, el 80% entra a las reservas y el otro 20% se liquida con contado con liquidación, con una cosa que se llama blend, les permiten para fomentarles las exportaciones. Entonces dólares no están entrando, no están entrando grandes proyectos, no están entrando nada. Nosotros tenemos como clientes una minera muy grande en Salta, donde le decíamos a ellos, le decíamos, oye, ¿y qué opinas de RIGI? ¿No te parece maravilloso el RIGI para poder invertir en la Argentina y comprar más minas y para poder...? Nos dijeron, mira, a mí el RIGI me parece genial, pero mientras yo no pueda pagar dividendos a la casa matriz en el exterior, mientras yo no pueda pagarle a la casa matriz los créditos que me dieron, a mí nadie me ha dado seguridad jurídica. Puede haber un RIGI, puede hacer lo que sea, pero si yo tengo seguridad jurídica, yo no sigo invirtiendo en la Argentina. ¿Cómo le explico a
los accionistas, porque es una empresa que cotiza en Nueva York y que cotiza en Canadá, que no les puedo pagar los dividendos porque Argentina no me deja sacar los dólares desde el 2018. Y que si llego a sacarlos, tengo que comprar contado con liquidación a $1.300 o a 1.200 el dólar. ¿Cómo le explica uno eso a un mercado de valores? Si a nosotros nos cuesta trabajo entenderlo, imagínense lo que es para una empresa explicar eso o a un gerente financiero en Canadá o en Estados Unidos o en México. Entonces, las inversiones están quietas hasta que no haya un marco jurídico realmente estable. Todo esto es la película de lo que estamos viendo ahora. Al finalizar vamos a ver el final de la película, cómo lo estamos viendo. Pero esto es lo que está pasando ahora. Esta es la foto de lo que son las reservas internacionales y por qué nos preocupan. Y por qué creemos que hoy es un momento de salir del cepo y que es importante salir del cepo. Es una decisión que yo no quisiera tomar, no quisiera estar en pantalones del ministro de Economía ni el presidente del Banco Central. Es una cosa donde es muy fácil verlo en el papel, pero llevarlo a la realidad es muy difícil. Y menos cuando uno tiene una semana para tomarlo o 2 semanas para tomar la decisión. Para nosotros hoy las reservas internacionales, como les decíamos, van a seguir bajando. Tenemos una proyección de que a diciembre las reservas internacionales van a estar negativas en $13.000 millones, con la posibilidad de un crédito que tiene que desembolsar el BID, que no es un tema menor, que está pendiente de desembolso, que es de aproximadamente de 2.1 billones de dólares, que eso la llevaría de 13.000, la llevaría más o menos a 10.900 millones. Más alguno que otro ingreso que haya por ahí, vamos a estar en menos 10.500 millones de dólares de reservas internacionales. ¿Eso complica salir de un cepo? Sí, claro. ¿Y por qué complica salir del cepo? Porque si salimos del cepo, todos vamos a decir, ¿será que esto sí va a funcionar? Y no sé si el 100%, pero una buena cantidad de los argentinos y de los que vivimos acá vamos a salir a comprar dólares. Y el Banco Central va a tener que tener los dólares para poder responder con eso. ¿Hay liquidez? Sí, hay liquidez. Hay 9.000 millones de dólares, 9.900 millones de dólares, que es la parte verde que está allá, que es liquidez en divisas y bonos del Tesoro americano que se pueden liquidar. Después del 2001 hay una ley que prohíbe que se puedan tocar los depósitos de los ahorristas. Entonces esa plata no se puede tocar, es la intangibilidad de los depósitos. Quien toque esa plata después del 2001, de la crisis que vivimos acá, pusieron una ley y lo prohibieron. Se pena con cárcel. No quiere decir que haya algún avesado que diga yo lo hago y después miro a ver, pero hoy es muchísimo más difícil que toquen los depósitos. Pero las reservas están bastante apretadas como para poder salir más adelante en el cepo. Entonces hoy estamos en un momento donde las reservas están bajitas, no hay tanta presión hacia el dólar, están entrando dólares del blanqueo, la brecha está baja, como que uno dice las condiciones están dadas y es una oportunidad que se está dando. Ya para que se pueda hacer en diciembre, vamos a necesitar que esas reservas no estén en menos 13.000 ni en menos 11.000, sino vamos a tener que tener un nuevo acuerdo con el fondo, un préstamo de los árabes de por lo menos de 8.000, 9.000 millones de dólares, que entre la cosecha gruesa, que empiece a haber otra vez credibilidad en la Argentina, los inversionistas de afuera empiezan a poner de a poquitos, que la CAF preste 700 millones, de que el BID preste otros 800 millones y podamos reacomodar un poquito el muñeco como para salir de ahí. Juan Carlos, sí. 3 minutos. 3 minutos, perfecto. Bien. ¿Por qué creemos que las reservas están mal calculadas? En muchos casos piensan que no están tan negativas como creemos, porque nosotros allá estamos contabilizando en los depósitos del gobierno 1.900 millones de dólares, de los cuales 1.500 son los famosos que les acabo de comentar del fideicomiso para pagar la deuda, que los están metiendo en el balance del Banco Central. Pero eso va a salir del Banco Central en enero. De hecho, se va a girar en cualquier momento, se va a mandar a fideicomiso. Entonces, van a quedar solo 500. Eso por un lado. Y por el otro lado, hay 3 títulos, que es el Bopreal 1, 2 y 3, que suman también alrededor de 1.300 millones de dólares, que eso es deuda. Yo tengo que pagarlo en algún momento. Entonces, yo no puedo poner como un activo. Eso es un pasivo que yo tengo en el balance. Por último, tenemos el tema de la inflación. Y lo vamos a hacer en esos 3 minutos. La inflación llegó al 4%. Nos pusimos nerviosos porque no bajó al 4, sino estuvo en 4.10. La verdad es que nadie estaba esperando
que bajara como la venían bajando. Todos esperábamos que el primer cuatrimestre por lo menos hubiera inflación del 30% mensual. ¿Hoy va a costar un poco más bajarla? Sí, va a costar un poco más bajarla. Pero hay una cosa que les dejo para que se den cuenta. La idea del gobierno es bajar la inflación al nivel de devaluación. La devaluación es del 2%, la idea es bajar esa inflación al 2%. ¿Se podría llegar a llevar a eso? Sí, se podría llevar. ¿Por qué? Porque en el cuadro de allá que vemos, los bienes regulados más los bienes no regulados equivalen al 70% del índice de inflación. Solo tenemos un 28% de servicios regulados y no regulados, que es electricidad, los servicios públicos, todo eso. Entonces, ¿hay posibilidad de llevarlo a una convergencia? Sí. ¿Cada vez se aprieta y es más difícil bajarla? Sí. Pero ¿se podría llevar a un nivel del 3%? Es un número que podemos ver básicamente. Me quedaría otro slide, pero para terminar quisiera dejarles solo una cosa final. Estamos en un momento de transición muy difícil, de mucha expectativa, de mucha incertidumbre, pero se vienen haciendo las cosas bien. Todo el mundo piensa que se podrían hacer diferentes, posiblemente, pero se están haciendo y se están haciendo casi que milagros. Tener un superávit fiscal y un superávit financiero como lo estamos teniendo es una barbaridad. Tener la brecha que tenemos hoy es una locura. Bajar la inflación como se bajó y tan rápidamente es increíble. ¿Cuál es el panorama de Argentina para los próximos años y para el mediano y para el largo plazo? Excelente. Yo soy súper optimista en el mediano y largo plazo. ¿Por qué? Porque hoy la cosecha, un año de cosecha está entre 18.000 y 20.000 millones de dólares de ingresos. Hace 3 años teníamos un déficit energético de 13.000 millones de dólares, hace 2 años de 8.000, el año pasado de 3.000. Hoy vamos a tener un superávit energético en el orden entre 3.000 y 5.000 millones y en 3 años vamos a estar entre 15.000 y 20.000 millones de dólares que nos van a entrar, que es prácticamente una cosecha adicional. Y en el tema minería, lo mejor que nos pudo pasar en la Argentina es que el año pasado haya habido la sequía que hubo, porque todos los gobernadores que miraban a la minería como un patito feo empezaron a decir, yo estoy sin un mango, ¿cómo hago para levantar plata? Entonces los chilenos dijeron, los mendocinos dijeron, mira, los chilenos yo creo que están debajo de la cordillera y ya me están sacando el oro, metámosle pata a esto. Los sanjuaninos, que solo tenían a Barin, dijeron, empecemos a meterle otra vez y hay ya 2 proyectos mineros nuevos. Salta, que solo estaba mirando el litio, que bajó el precio del litio, empezó a mirar el cobre, empezó a mirar otras cosas. Chubut tiene la mina de plata, la reserva de mina de plata más grande del mundo, ya no le parece tan contaminante. Entonces, en 3 años, si logramos en unos 2, 3, 4 años, estuve en Expo San Juan, en varias exposiciones de minerías, hay mucho interés y eso generaría también entre 15 y 20.000 millones de dólares. Entonces, tendríamos 3 cosechas y no dependeríamos del campo y las proyecciones para la Argentina de mediano y corto plazo son maravillosas. Y ya entendemos por qué había tanta gente interesada en ser candidato presidencial en la Argentina en el año pasado, porque ahí iba a venir mucha plata. Así que bueno, les agradezco. Fuerte el aplauso para Juan Carlos. Hizo otro milagro, ¿no? Metió todo esto entre la macro, lo internacional y la inflación en media hora. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Tienen parte de la información ahí que fue quedando en las sillas donde ustedes estaban. Lo que vamos a hacer ahora es desalojar la sala y los vamos a invitar en 10 minutos para seguir escuchando más charlas, en este caso a Fernando Aguerre, para lo que tiene que ver con el barrio Olas de Chapadmalal. Gracias por acompañarnos en esta anteúltima charla.